¿Te ha pasado que alguien simplemente se aleja sin decir nada? Un día todo parece normal y al siguiente esa persona que antes te buscaba ahora ni siquiera responde. Y tú te quedas mirando el celular, preguntándote qué hiciste mal, repasando conversaciones, intentando entender lo que nunca se explicó. Pero el dolor no está en el silencio, está en lo que nuestra mente empieza a imaginar. Lo que el estoicismo enseña es simple pero poderoso. No puedes controlar quién se queda o se va, solo cómo decides reaccionar cuando eso pasa. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Tal vez necesitabas una señal para dejar de perseguir lo que se aleja y empezar a cuidar lo que permanece, tu paz mental. Porque lo que estás a punto de escuchar no son frases vacías, sino 10 formas reales de reaccionar con calma y fortaleza cuando alguien te ignora o se aleja, usando el estoicismo moderno, explicado de forma sencilla y directa para que puedas aplicarlo hoy mismo. Este video no va de ellos, va de ti. De cómo recuperar tu centro, tu energía y tu poder cuando alguien te hace sentir que ya no eres prioridad. Porque lo que otros hacen no define tu valor, lo que tú haces con su ausencia, sí. Así que si estás listo para dejar de reaccionar con ansiedad y empezar a hacerlo con sabiduría, quédate hasta el final. Y antes de seguir, escribe en los comentarios, elijo la calma por encima del caos. Escríbelo como un recordatorio de lo que decides ser a partir de hoy. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuánto puede ayudarle. Gracias por estar aquí, por apoyar este contenido y por ayudarnos a seguir compartiendo filosofía que transforma. Ahora sí, empecemos. 1. No corras detrás de nadie. Cuando alguien se aleja, lo primero que nuestra mente quiere hacer es correr detrás, buscar respuestas, enviar ese mensaje que empieza con un «estás bien», pero que en realidad significa «¿por qué ya no me eliges?». Nos cuesta aceptar que algo que valorábamos puede cambiar sin aviso, pero el estoicismo nos recuerda una verdad que duele. Aunque libera, no puedes retener lo que ya decidió irse. Cada vez que persigues lo que se aleja, entregas un pedazo de tu paz a algo que ya no te pertenece. Marco Aurelio lo decía de forma sencilla: lo que sucede a otro no te daña si no lo permites, y es cierto. No te destruye el hecho de que alguien se distancie, sino el modo en que tú interpretas ese silencio. Cuando dejas de insistir y eliges detenerte, no es orgullo, es dignidad. Es decirte a ti mismo: no necesito mendigar atención para sentir que valgo. Correr detrás de alguien no te acerca a esa persona, solo te aleja de ti mismo. Piensa en esto. El amor, la amistad o el respeto nunca deberían ser una persecución. Si algo o alguien necesita que lo persigas, entonces no quiere quedarse, quiere sentirse importante. Deja que el silencio haga su trabajo, que la distancia revele lo que las palabras no dijeron. Y si después de todo, esa persona vuelve, que te encuentre en calma, no en ruinas. Si no vuelve, que sepa que no te detuviste esperando. El estoicismo no enseña frialdad, enseña equilibrio. Dejar de correr detrás de alguien no es rendirte, es entender que la paz interior vale más que cualquier mensaje pendiente. Cuando alguien se aleje, no lo sigas, sigue tú, contigo, hacia adelante. ¿Y tú alguna vez sentiste que por correr detrás de alguien terminaste perdiéndote a ti mismo? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. 2. No inventes historias en tu cabeza. Cuando alguien se aleja o te ignora, lo más peligroso no es su silencio, es lo que tú haces con él. En cuestión de minutos, tu mente empieza a llenar los vacíos. Seguro ya no le importo, está hablando con alguien más, hice algo mal y no me di cuenta. Sin darte cuenta, construyes una historia completa a partir de una sola acción, o peor aún, de la ausencia de una. Pero el estoicismo enseña algo profundamente liberador. Los hechos son neutros, lo que te hiere es tu interpretación. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien se distancia. No te duele su falta de respuesta, te duele la historia que tú creas para explicarla. Imagina si en lugar de suponer, simplemente aceptarás el no saber.
no como resignación, sino como una forma de paz, porque no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. El problema es que nos acostumbramos a pensar que el silencio de otros siempre tiene que ver con nosotros, pero la mayoría de las veces no es así. Las personas están lidiando con sus propios procesos, sus propios miedos, su propio ruido interno. No todo lo que hacen o dejan de hacer es un reflejo de tu valor. Pensar menos en qué hice yo y más en qué puedo hacer ahora por mí cambia completamente el rumbo emocional de una situación. Deja de vivir en el teatro mental que tú mismo diriges. Esperar explicaciones puede mantenerte atrapado en una historia que solo existe en tu cabeza. La libertad llega cuando entiendes que no necesitas saber el porqué de todo para poder estar en calma. Cuando alguien te ignore o se aleje, en lugar de imaginar, respira y di, no sé lo que pasa y está bien. ¿Y tú, cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente pasó? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 3. Respira antes de reaccionar. Cuando algo nos duele, reaccionar parece inevitable. Es ese impulso casi automático de responder al mensaje con rabia, de borrar a la persona, de demostrar que no me importa. Pero la verdad es que muchas veces esa necesidad de reacción no es fuerza, es miedo. Miedo a quedarte con la sensación de que perdiste el control. Por eso el estoicismo insiste en una práctica tan simple como profunda. Antes de actuar, respira. Séneca decía que el hombre fuerte es aquel que puede detenerse un instante antes de dejarse arrastrar por sus emociones. Y detenerte no es debilidad, es dominio propio. La próxima vez que sientas la urgencia de contestar, de reclamar o de demostrar algo, haz lo contrario. Guarda silencio, inhala profundo, cuenta hasta 4, sostén y exhala. Este pequeño gesto físico tiene un poder inmenso. Le dice a tu mente que tú sigues al mando, que el mundo exterior no va a dictar tu estado interior. La mayoría de las veces, las cosas que lamentamos después nacen en ese segundo donde no supimos esperar. Porque cuando reaccionas desde la emoción, dices cosas que no querías decir, haces cosas que no representan quién eres, pero cuando respiras, cuando te das ese pequeño espacio entre el impulso y la acción, le das tiempo a tu razón para volver al frente. El estoicismo no busca apagar tus sentimientos, busca que aprendas a usarlos sin que te usen a ti. Así que la próxima vez que alguien te lastime con su distancia o su silencio, no respondas de inmediato. Respira, permítete sentir sin moverte todavía. Recuerda, no todo lo que sientes necesita una reacción inmediata. A veces la mejor respuesta es la que llega después de la calma. ¿Y tú, alguna vez dijiste o hiciste algo en un momento de enojo que después deseaste poder deshacer? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 4. Recuerda tu valor sin testigos. Hay momentos en los que el silencio de alguien puede hacerte dudar de ti. Es como si todo lo que habías creído sobre tu valor se desmoronara porque alguien dejó de verte, de escribirte o de interesarse. Pero ahí es donde entra la verdadera práctica estoica. Recordar quién eres incluso cuando nadie más lo hace. Marco Aurelio decía que el valor de un hombre se mide por las cosas que busca, no por quien lo aplaude. En otras palabras, tu esencia no depende de los reflejos externos, sino de tu claridad interna. Cuando alguien se aleja, no es tu identidad la que se rompe, es tu expectativa. Te habías acostumbrado a ver tu reflejo en la mirada del otro y de pronto ese espejo desaparece. Lo que queda es lo que realmente eres sin adornos, sin aprobación. Y ese momento, aunque incómodo, es un regalo, porque es ahí donde puedes construir una autoestima sólida, no una que dependa de respuestas, likes o atención. El estoicismo no te pide que te vuelvas frío o indiferente, sino que aprendas a no poner tu valor en manos ajenas. El reconocimiento externo es agradable, pero efímero. Hoy te lo dan, mañana lo quitan. Lo único que permanece es la forma en que te hablas, las decisiones que tomas y la manera en que eliges seguir adelante incluso cuando no hay nadie mirando. Si aprendes a valorarte sin testigos, entonces nunca volverás a mendigar afecto, porque sabrás que tu dignidad no está en juego.
Así que la próxima vez que sientas que te están ignorando, recuérdalo, no necesitas ser visto para tener valor. No necesitas que te elijan para sentirte suficiente. Eres completo incluso en el silencio. ¿Y tú has sentido alguna vez que tu valor dependía demasiado de la atención de alguien más? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 5. Deja que el tiempo revele lo que tú no puedes. Cuando alguien se aleja, la primera reacción es querer entenderlo todo de inmediato. Buscamos explicaciones, señales, respuestas que nos den tranquilidad. Pero lo cierto es que hay cosas que solo el tiempo puede aclarar. El estoicismo nos enseña a confiar en ese proceso invisible que se desarrolla cuando dejamos de forzar las cosas. El tiempo tiene una manera extraña de poner cada pieza en su lugar, incluso cuando nosotros no intervenimos. Séneca decía que nada se entiende bien cuando la mente está agitada, y tenía razón. Cuando intentas encontrar sentido a algo en medio del dolor o la confusión, lo único que logras es más ruido. Las decisiones que tomamos desde la ansiedad casi nunca son sabias. Por eso a veces la mejor forma de actuar es no hacerlo todavía. Dejar que el tiempo revele lo que las palabras no dijeron, que las acciones de otros hablen por ellos. Lo que es real se sostiene, lo que no se desvanece solo. El tiempo tiene la capacidad de mostrarte intenciones, verdades y prioridades sin que tengas que hacer nada. Las personas que se alejan por impulso suelen volver cuando descubren que la calma no estaba lejos de ti, sino dentro de ti. Y las que no regresan dejan un espacio que tarde o temprano se llena de algo mejor. El tiempo no te quita a nadie, solo te libera de lo que no era tuyo. Así que no busques cerrar todas las historias al instante. No te apresures a entender lo que aún está en proceso. Respira, suelta y observa. La vida tiene una forma muy sabia de revelar lo que tú no puedes ver ahora. Confiar en eso también es una forma de fuerza. ¿Y tú, alguna vez el tiempo te demostró que algo que dolía terminó siendo una bendición? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 6. Haz algo útil con la energía que ibas a gastar en pensar. Cuando alguien te ignora o se aleja, tu mente se vuelve un campo de batalla. Te pasas el día repasando conversaciones, imaginando respuestas que nunca llegan y dándole vueltas a las mismas preguntas. Pero toda esa energía mental, esa fuerza que desgasta y duele, podría usarse en algo que realmente te haga bien. El estoicismo no te pide que dejes de sentir, te enseña a dirigir lo que sientes hacia algo constructivo. Epicteto decía que no controlamos lo que pasa, pero sí lo que hacemos con lo que pasa. Esa es la clave. Si no puedes cambiar que alguien se aleje, cambia la dirección de tu energía. En lugar de quedarte atrapado en la historia, llévala al cuerpo, a la acción, al presente. Sal a caminar, escribe, entrena, aprende algo nuevo, ordena tu espacio, no para distraerte del dolor, sino para transformarlo. Cada acción pequeña que tomas es un mensaje para ti mismo. No me quedo estancado donde no tengo control. El pensamiento repetitivo es una trampa. Te hace sentir ocupado cuando en realidad estás paralizado. Cuando eliges moverte, aunque sea un poco, rompes ese ciclo. No estás ignorando lo que sientes, estás eligiendo no dejar que eso te consuma. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve algo vivo, no teoría. No se trata de negar la emoción, sino de convertirla en impulso. Así que cada vez que te descubras dándole vueltas al mismo pensamiento, detente y haz algo, lo que sea. Mueve la energía. Recuerda que pensar demasiado en algo que no puedes cambiar no es reflexión, es castigo. Y tú mereces algo mejor que eso. ¿Y tú, qué haces normalmente cuando no puedes dejar de pensar en alguien o en algo que te duele? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 7. Agradece el silencio. El silencio duele, pero también enseña. Cuando alguien se aleja, tendemos a ver su ausencia como una pérdida, como un espacio vacío que debería llenarse cuanto antes. Sin embargo, el estoicismo nos invita a mirar ese vacío con otros ojos. El silencio no siempre es castigo, a veces es protección. Es la pausa que necesitabas para escucharte, la distancia que te permite ver con claridad lo que antes confundías con amor, con amistad o con importancia.
Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y cuando alguien se aleja, el silencio puede ser ese viento que te obliga a mirar hacia tu propio rumbo. Te das cuenta de cuánto dependías del ruido ajeno para sentirte acompañado, validado o en paz. Pero cuando te quedas a solas con tu silencio, al principio asusta y luego, si te atreves a escucharlo, se vuelve un lugar seguro. Ahí es donde recuperas la conexión contigo mismo. Agradecer el silencio no es romantizar la soledad, es entender que no todo vacío tiene que llenarse. Algunos existen para recordarte que también puedes disfrutar de tu propia compañía. Cuando dejas de ver el silencio como un enemigo, se convierte en maestro. Te enseña a observar, a sanar, a reconstruirte desde dentro. Es ahí donde descubres que la ausencia de otros no te quita nada esencial. Así que la próxima vez que alguien desaparezca, en lugar de resistirte al silencio, agradécelo. Porque todo lo que se va deja espacio para algo nuevo, una versión más fuerte, más serena y más consciente de ti. Y eso, aunque duela, también es crecimiento. ¿Y tú? ¿Alguna vez el silencio de alguien terminó ayudándote a encontrarte contigo mismo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. 8. Responde con educación, no con orgullo. Cuando alguien que te ignoró o se alejó vuelve a aparecer, la primera reacción del ego suele ser levantar una muralla. Esa voz interna dice, ahora que no te necesito vienes, o no voy a darle el gusto de saber que me importó. Pero esa actitud, aunque parece fortaleza, en realidad sigue siendo una reacción emocional. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza no está en vengarte ni en ignorar, sino en mantener tu carácter intacto. Ryan Holiday lo explica con claridad. El ego busca ganar, el carácter busca mantener la calma. Responder con educación no significa permitir que te falten al respeto, significa que no te vas a rebajar al nivel de la impulsividad ajena. No se trata de orgullo, sino de elegancia emocional. Una respuesta serena dice más de ti que 1000 frases llenas de rencor. Y cuando alguien te ve responder con equilibrio, no solo entiende que ya no tiene poder sobre ti, también percibe que has crecido. Responder con calma no es debilidad, es dominio propio, porque si necesitas mostrar frialdad para demostrar que has superado algo, en realidad no lo has hecho. El estoico no actúa para impresionar, actúa porque sabe quién es. Si alguien regresa después de ignorarte, contesta con cortesía, pero desde la distancia emocional que aprendiste a construir. No te cierres, pero tampoco te dobles. Quien vuelve debe notar que ya no está frente a la misma persona que se fue. Ser educado no es rendirse, es demostrar que sigues teniendo el control de tu mente y tu paz. La venganza más silenciosa es seguir siendo tú, pero más tranquilo. Responder con respeto es una forma de libertad. Ya no te domina el orgullo, sino la serenidad. ¿Y tú, alguna vez te contuviste de reaccionar con rabia y terminaste agradeciendo haberlo hecho? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. 9. No bloquees, suelta. En medio del dolor o la frustración, bloquear a alguien puede sentirse como una victoria. Es una forma rápida de decir, ya no me importa o no quiero verte más. Pero el estoicismo nos enseña a mirar más profundo. Bloquear desde la rabia es una reacción, soltar desde la calma es una decisión. Una cosa nace del impulso, la otra de la comprensión. No necesitas borrar a alguien de tus redes para demostrar que ya no te afecta. Lo que necesitas es soltar el peso emocional que aún cargas por dentro. Cuando bloqueas desde el enojo, muchas veces sigues atado a lo que intentas evitar. Tu mente sigue ahí repasando lo que pasó, preguntándose si la otra persona lo notó, si le dolió, si pensará en ti. Y eso no es libertad, es una forma distinta de dependencia. Soltar, en cambio, es más silencioso, más maduro. Es decidir que ya no vas a mirar, no porque te dé igual, sino porque eliges invertir tu energía en lo que sí te hace crecer. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño, y eso incluye no reaccionar desde el mismo nivel. Soltar es una manera de mostrarte a ti mismo que has aprendido a no quedarte enganchado en lo que no puedes cambiar. Es cerrar la puerta con gratitud, no con rencor.
Porque cuando entiendes que nada te pertenece realmente, ni las personas, ni las etapas, ni los finales, dejas de aferrarte. Y en ese momento todo empieza a perder poder sobre ti. Así que antes de bloquear a alguien por impulso, pregúntate, ¿lo hago para proteger mi paz o para castigar al otro? Si es lo primero, adelante. Si es lo segundo, tal vez lo que necesitas no es bloquear, sino sanar. Suelta lo que pesa, no para olvidarlo, sino para liberarte del ciclo de volver a mirarlo una y otra vez. El estoicismo no busca cortar lazos, busca romper cadenas. Y tú, ¿alguna vez creíste que habías soltado a alguien, pero en realidad solo lo habías bloqueado? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. 10. Sigue caminando con calma. Cuando alguien se aleja, es fácil detenerse, quedarte ahí en pausa, mirando hacia atrás, esperando una explicación, un cierre, una señal. Pero el estoicismo te enseña una lección simple y poderosa. La vida no se detiene porque alguien decida no acompañarte. Todo sigue, incluso tú. La serenidad llega cuando entiendes que avanzar no es olvidar, sino seguir caminando sin resentimiento. Cada paso que das hacia adelante es una declaración de que tu paz vale más que cualquier pasado que no puede cambiar. Marco Aurelio decía, el obstáculo en el camino se convierte en el camino, y ese es el espíritu de esta última forma. Lo que duele hoy puede transformarse en dirección mañana. Si alguien se alejó, si algo terminó, si una etapa se cerró, no fue un castigo, fue una reorientación. Quizá la vida te está empujando hacia algo que no habrías visto si hubieras seguido en el mismo lugar. Avanzar con calma no significa ignorar el dolor, sino caminar con él sin permitir que te detenga. Caminar con calma también es una forma de amor propio, es decir, no me voy a perder esperando a quien ya se fue. Es entender que el valor no está en cuánto tiempo soportas la espera, sino en tu capacidad para seguir creando, creciendo y sintiendo, incluso con una herida abierta. La calma no borra el dolor, lo transforma en aprendizaje. Y cuando aprendes a avanzar sin odio, sin orgullo y sin ansiedad, el mundo se vuelve más ligero y tú más libre. Así que sigue caminando, aunque duela, aunque no tengas todas las respuestas. Cada paso que des te aleja un poco más del ruido y te acerca a la paz. No necesitas correr, solo mantener el ritmo de quien ya entendió que nada externo puede quitarle la dirección interna. ¿Y tú, qué fue lo que aprendiste cuando decidiste seguir caminando, incluso después de que alguien se fue? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Conclusión. A veces la vida te quita personas, respuestas o caminos, pero no para castigarte, sino para enseñarte a depender menos de lo que no controlas. Eso es el corazón del estoicismo, entender que tu poder no está en lo que sucede afuera, sino en lo que eliges hacer con eso. Si alguien te ignora, si se aleja, si no te da las explicaciones que mereces, recuerda esto: tu valor no cambia con la presencia o ausencia de nadie. Lo que cambia es la forma en que decides seguir. Todas estas formas, detenerte, respirar, agradecer el silencio, soltar, responder con calma, no son trucos para que los demás vuelvan. Son herramientas para que tú vuelvas a ti. Porque el verdadero dominio no es sobre los otros, sino sobre tu mente, tus emociones y tu paz. Ser estoico no significa no sentir, significa no destruirte por lo que sientes. Es aprender a mirar el caos con serenidad, sabiendo que ningún rechazo, ninguna distancia y ningún silencio puede robarte lo que ya has cultivado dentro. Así que si llegaste hasta aquí, te mereces reconocerlo, porque quedarte a escuchar sobre calma, sobre equilibrio, sobre fuerza interior, ya dice mucho de ti. Y si algo de este video resonó contigo, escríbelo abajo en los comentarios. Elijo la serenidad como mi respuesta, no como una frase más, sino como una promesa contigo mismo. Y antes de irte, compártelo con alguien que esté pasando por una distancia, por una ruptura o por un silencio que le duele. Nunca sabes cuánto puede ayudar una reflexión como esta en el momento justo. Gracias por estar aquí, por apoyar este espacio y por ayudarnos a seguir creando contenido que nos recuerde que, incluso cuando todo parece detenerse, siempre podemos elegir seguir caminando con calma,
¿Sabes qué es lo más difícil de ser fuerte? No es soportar el dolor ni superar los fracasos. Lo más difícil es seguir firme cuando haces las cosas bien y nadie lo nota. Cuando das todo, cumples, avanzas y parece que nada cambia. Pero déjame decirte algo, no es casualidad que estés viendo este video. Estás aquí porque una parte de ti todavía se niega a rendirse, porque hay una fuerza dentro de ti que está pidiendo despertar, aunque el resto del mundo no la vea. Hay días en los que el silencio pesa, en los que el cansancio te habla más fuerte que la motivación, y aún así te levantas. Lo sé, pero justo ahí, en ese punto donde sientes que nadie te apoya, es donde realmente estás creciendo, porque la fortaleza no se mide cuando las cosas salen bien, sino cuando sigues adelante aunque todo esté en tu contra. Y esa constancia silenciosa, esa determinación sin testigos, eso es disciplina. No una rutina fría ni un castigo, sino una forma profunda de respeto por ti mismo. Por eso quiero que te quedes, porque hoy voy a mostrarte cómo convertir esa soledad en tu mayor poder, cómo usar cada golpe, cada silencio, cada día sin reconocimiento, como el terreno donde se forja tu carácter. Si alguna vez sentiste que estás solo en tu lucha, este video es para ti. Y si en este momento algo dentro de ti se encendió, quiero que lo escribas en los comentarios. Sigo firme, incluso solo. Esa frase será tu recordatorio de que la fuerza ya está en ti y solo necesitas recordarla. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, compártelo con esa persona. Nunca sabes cuándo una palabra puede darle a alguien el impulso que necesita para seguir adelante. Gracias por hacerlo, porque cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes este contenido nos ayuda más de lo que imaginas a seguir creando estos mensajes. Gracias por estar aquí y ahora respira, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la soledad para siempre. La primera lección: la disciplina no empieza con fuerza, empieza con dirección. La mayoría de las personas piensa que ser disciplinado significa tener una voluntad inquebrantable, una fuerza interior imposible de romper. Pero la verdad es que la disciplina no empieza con fuerza, empieza con claridad. Empieza cuando entiendes por qué haces lo que haces. Sin dirección, la fuerza se dispersa. Sin un propósito claro, cualquier esfuerzo se convierte en agotamiento. No necesitas más motivación, necesitas saber hacia dónde estás caminando. Marco Aurelio lo decía con sabiduría: la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos son confusos, tus acciones también lo serán. Pero cuando sabes cuál es tu norte, incluso los días difíciles se vuelven parte del camino, no obstáculos. Piénsalo así, no se trata de levantarte cada día con energía, se trata de levantarte con sentido. Cuando tienes claro tu propósito, incluso el cansancio se vuelve una señal, no una excusa. Y ese propósito no tiene que ser algo grandioso o heroico. Puede ser tan simple como convertirte en una persona más serena, más enfocada, más capaz de mantener la calma en medio del ruido. Cada meta, por pequeña que parezca, tiene poder cuando sabes por qué la haces. Epicteto decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto navega, y tenía razón, porque el que no tiene una dirección clara acaba rindiéndose no por debilidad, sino por desorientación. Así que antes de exigirte más disciplina, pregúntate si realmente tienes claridad. ¿Sabes qué tipo de persona quieres ser en un año? ¿Sabes qué estás construyendo cuando eliges no rendirte? La fuerza vendrá sola cuando tu propósito sea lo suficientemente claro. No necesitas más energía, necesitas sentido. Y quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar tu forma de ver la disciplina. ¿Estás siendo constante o solo estás ocupado? Porque si no tienes dirección, el movimiento no te acerca, solo te cansa. La segunda lección: haz lo correcto, incluso cuando nadie te observa. La mayoría busca ser disciplinada cuando alguien está mirando, cuando hay reconocimiento o una recompensa al final. Pero la verdadera disciplina se mide en los momentos silenciosos, en esos instantes en los que nadie te ve y aún así decides hacer lo correcto. Ahí es donde se revela tu carácter. No necesitas testigos para hacer lo que sabes que debes hacer.
La grandeza no está en la aprobación de los demás, sino en la coherencia que mantienes contigo mismo. Séneca decía, la verdadera grandeza se mide cuando nadie mira. Y esa es una frase que deberíamos tatuarnos en la mente. Porque cuando aprendes a ser firme incluso en la soledad, dejas de depender del reconocimiento externo para sentirte valioso. Hay una diferencia enorme entre hacerlo por orgullo y hacerlo por integridad. El orgullo busca ser visto, la integridad busca ser real. La integridad es el cimiento invisible de toda disciplina. Es lo que te hace mantenerte firme incluso cuando todo parece irrelevante. Cuando entrenas aunque nadie te motive, cuando cumples aunque no haya premio, cuando te mantienes fiel a tus principios aunque nadie lo note, estás cultivando algo más poderoso que cualquier aplauso. Estás construyendo confianza en ti mismo. Esa confianza no se compra, se gana en cada acto invisible que realizas con coherencia. Y lo curioso es que esos pequeños actos invisibles, esos que nadie nota, son los que terminan moldeando la persona que serás mañana. No necesitas que alguien te diga bien hecho para saber que estás avanzando. Necesitas mirarte al espejo y sentir orgullo de lo que ves, aunque nadie más lo vea. Esa es la verdadera libertad de un estoico, vivir guiado por su propio código, no por la mirada de los demás. Así que hoy te pregunto algo que puede parecer simple, pero que muy pocos se atreven a responder con honestidad. ¿Qué haces cuando nadie te observa? Porque ahí, justo en ese momento silencioso, es donde empieza o termina tu verdadera fortaleza. La tercera lección, crea pequeñas victorias cada día. La mayoría quiere cambiar su vida de golpe, pero la disciplina no se construye con grandes saltos, sino con pasos pequeños que se repiten una y otra vez. El error está en creer que necesitas transformarlo todo al mismo tiempo, cuando en realidad solo necesitas empezar con algo que puedas sostener. No hay nada más poderoso que una pequeña victoria diaria, porque cada una de ellas le recuerda a tu mente que eres capaz. La constancia no se trata de intensidad, se trata de continuidad. No importa si avanzas poco, importa que no dejes de avanzar. Epicteto lo explicaba con claridad. Ninguna cosa grande surge de repente. La disciplina no nace de una decisión heroica, sino de 1000 decisiones silenciosas hechas en días normales. Cada vez que cumples una promesa pequeña contigo mismo, estás reescribiendo la historia de tu identidad. Si hoy haces lo que dijiste que harías, aunque sea por 5 minutos, tu mente empieza a creer que puede confiar en ti. Y eso es más poderoso que cualquier discurso motivacional. Por eso, si un día no puedes entrenar 1 hora, entrena 10 minutos. Si no puedes leer 20 páginas, lee 1. No importa la cantidad, importa que sigas presente en tu proceso. James Clear, en Hábitos Atómicos, lo llama el efecto acumulativo del 1%, pequeñas mejoras diarias que parecen insignificantes, pero que con el tiempo transforman tu vida por completo. La mente se fortalece con lo que repite, no con lo que promete. El problema es que muchos confunden el progreso con la perfección. Esperan sentir motivación para empezar, pero la motivación no llega antes de la acción, llega después. Cuando haces algo, aunque no tengas ganas, tu cerebro libera dopamina como recompensa. Por eso, cada pequeño avance cuenta, porque cada vez que cumples, refuerzas el hábito de creer en ti. Y créeme, cuando aprendes a ganar en lo pequeño, inevitablemente empiezas a ganar en lo grande. Así que hoy quiero dejarte con esta reflexión. ¿Qué victoria pequeña puedes conquistar hoy, aunque nadie la note? Porque esas pequeñas batallas invisibles son las que con el tiempo te convierten en una persona inquebrantable. La cuarta lección, usa el dolor como combustible, no como excusa. El dolor es inevitable, lo que haces con él es una elección. Puedes permitir que te detenga o puedes usarlo para impulsarte. Y es ahí donde se separan los débiles de los fuertes, los que se rinden de los que crecen. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en medio de guerras, pérdidas y traiciones, y aún así hablaba de serenidad, de virtud y de seguir actuando con justicia, no porque no sintiera dolor, sino porque aprendió a usarlo. El dolor no era su enemigo, era su maestro, y lo mismo puede ser para ti si dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto?
El dolor tiene una función, te despierta, te obliga a mirarte de frente, a confrontar lo que no querías ver. Sin dolor no hay crecimiento, porque no hay fricción, no hay cambio. Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Cada dificultad que enfrentas te está puliendo, aunque en el momento duela. La mente estoica entiende esto. El sufrimiento no viene de lo que te pasa, sino de la resistencia a aceptarlo. Si puedes mirar tu dolor con calma, sin escapar de él, sin victimismo, descubrirás que ese mismo dolor es energía pura, lista para transformarse en crecimiento. Y lo curioso es que muchas de las personas más disciplinadas que conoces no nacieron fuertes. Fueron moldeadas por sus heridas. Cada golpe las empujó a entender que no podían controlar lo que les ocurría, pero sí cómo reaccionaban. Esa es la esencia del estoicismo, no negar la emoción, sino canalizarla, no huir del dolor, sino usarlo como un recordatorio de lo que eres capaz de soportar. Y cada vez que eliges no rendirte, aunque duela, estás construyendo una versión más resistente de ti mismo. Así que la próxima vez que algo te lastime, no te preguntes cómo escapar de eso. Pregúntate qué puedes construir con eso, porque el dolor puede ser una excusa para rendirte, o el fuego que encienda tu transformación. ¿Qué vas a elegir? La quinta lección: cuando quieras rendirte, recuerda por qué empezaste. Habrá días en los que nada tenga sentido, días en los que te levantes sin ganas, en los que sientas que todo tu esfuerzo no está sirviendo de nada, y en esos momentos la mente empieza a jugar en tu contra. ¿Para qué seguir? ¿Por qué intentarlo otra vez? Pero justo ahí, en ese punto de duda, es donde debes detenerte y recordar tu porqué. Recordar qué te hizo empezar cuando todo era más difícil que ahora. La memoria del propósito es lo que mantiene viva la llama cuando la motivación se apaga. Porque la motivación es temporal, pero el propósito te sostiene. Los estoicos sabían que la mente puede ser tanto tu enemiga como tu aliada. Por eso practicaban la premeditatio malorum, visualizar los obstáculos antes de que aparezcan, no para temerlos, sino para prepararse. Marco Aurelio escribía cada mañana recordándose que habría personas egoístas, injustas o ingratas, y aún así elegía actuar con calma. No esperaba que la vida fuera fácil, se entrenaba para resistirla, y eso es lo que tú también puedes hacer. No esperes sentirte listo, espera sentirte comprometido. No esperes que el camino sea claro, espera tener el coraje de avanzar incluso en la niebla. Cuando recuerdas tu propósito, tu mente recupera dirección, y con dirección, la fuerza regresa. No necesitas eliminar tus dudas, solo necesitas recordar para qué las estás enfrentando. Si tu propósito es lo suficientemente fuerte, el cansancio no te detendrá, lo usarás como señal de que estás avanzando. Recuerda, cada paso que das, por más pequeño que sea, te está acercando a la persona que dijiste que querías ser. No estás retrocediendo solo porque no ves resultados. A veces, el crecimiento ocurre en silencio, igual que una semilla que germina bajo tierra antes de romper la superficie. Así que cuando sientas que ya no puedes más, no busques motivación, busca memoria. Recuerda tu porqué, tu razón, esa promesa silenciosa que te hiciste a ti mismo el día que decidiste cambiar. Y pregúntate con honestidad, ¿realmente has llegado al límite o solo olvidaste por qué empezaste? La sexta lección: la soledad no es tu enemiga, es tu entrenadora. La soledad tiene mala fama. Nos enseñaron a temerla, a llenarla con ruido, con distracciones, con personas que no siempre suman. Pero la verdad es que la soledad no viene a castigarte, viene a entrenarte. Es el espacio donde descubres quién eres cuando ya no queda nadie a quien impresionar. En la soledad aprendes a escucharte sin filtros, a entender qué necesitas de verdad y qué solo buscabas para llenar un vacío. Marco Aurelio escribía que el alma encuentra su fuerza cuando se retira de lo externo. Esa es la esencia del estoicismo. Aprender a estar contigo mismo sin huir de ti. Estar solo no significa estar vacío, significa estar en construcción. El silencio no es un castigo, es un espejo. Y aunque al principio incomoda, ese mismo silencio es el que te enseña a sostenerte.
porque cuando dejas de depender del ruido externo, descubres una calma que no puede ser arrebatada. Séneca decía que quien se basta a sí mismo nunca está solo, porque siempre está en buena compañía. Y eso es exactamente lo que la soledad puede darte: compañía real contigo, sin máscaras, sin pretensiones, sin expectativas. En esa quietud empiezas a reconocer tu propio valor, no el que los demás te dan, sino el que construyes tú mismo. La soledad también pone a prueba tu mente, te enfrenta a tus pensamientos, a tus inseguridades, a lo que has estado evitando por tanto tiempo. Pero en lugar de huir de eso, puedes usarlo. Cada pensamiento incómodo puede volverse una puerta hacia algo que necesitas sanar, entender o mejorar. La soledad no destruye, limpia, no te rompe, te revela. Y cuando logras sentirte en paz estando solo, ya no temes perder nada, porque sabes que contigo es suficiente. Esa es la verdadera libertad interior que buscaban los estoicos: independencia emocional, serenidad frente a cualquier circunstancia. Así que la próxima vez que sientas que estás solo, no intentes escapar. Quédate, escúchate, aprende a estar contigo sin juicio ni prisa, porque si puedes dominar la soledad, puedes dominar cualquier cosa. ¿Y tú, estás huyendo de estar solo o estás aprendiendo a estar contigo? La séptima lección: persevera con dirección, no con prisa. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere resultados inmediatos. Queremos aprender rápido, sanar rápido, crecer rápido. Pero la disciplina estoica no entiende de velocidad, entiende de constancia. No se trata de avanzar más rápido que los demás, sino de avanzar en la dirección correcta, paso a paso, sin romperte en el intento. La prisa es una forma de ansiedad disfrazada de productividad. Te hace creer que moverte mucho es lo mismo que progresar, pero no es así. La prisa te desconecta del proceso, la perseverancia, en cambio, te enseña a disfrutarlo. Marco Aurelio lo resumía en una frase sencilla: la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin fingimiento. La verdadera disciplina no se mide por lo que haces en un día, sino por lo que sigues haciendo cuando los resultados tardan. A veces no se trata de hacer más, sino de resistir un poco más, de mantenerte enfocado en lo que realmente importa, incluso cuando el mundo te empuja a correr. Porque correr sin dirección solo te aleja más rápido de ti mismo. Perseverar con calma es un arte que pocos dominan, porque requiere paciencia, y la paciencia no se entrena en los momentos fáciles. Se entrena cuando no ves progreso, cuando la rutina se vuelve pesada, cuando la mente te susurra que no vale la pena seguir. Pero la paciencia, entendida como virtud estoica, no es pasividad, es fortaleza bajo control. Es mantener el rumbo sin desesperarse, sabiendo que lo que vale la pena requiere tiempo. Todo crecimiento real necesita maduración. Incluso la naturaleza lo sabe. Ninguna semilla florece el mismo día que se planta. Así que si hoy sientes que avanzas lento, no te frustres. Avanzas, y eso basta. El camino del estoico no es lineal, es profundo. Cada paso, por pequeño que parezca, te forma, te endurece, te centra. No necesitas correr, necesitas seguir. Y quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar tu relación con el tiempo. ¿Estás avanzando con paciencia o simplemente huyendo del silencio que exige el proceso? Porque quien aprende a caminar despacio con propósito, llega más lejos que quien corre sin sentido. La octava lección: el control no está en lo que pasa, sino en cómo respondes. Una de las verdades más poderosas del estoicismo es también una de las más difíciles de aceptar. No puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes controlar lo que haces con ello. Y esa es la raíz de toda fortaleza interior. Epicteto lo decía con claridad absoluta: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. No es el problema el que te destruye, es la forma en que lo interpretas. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de pelear con el mundo y empiezas a dirigir tu energía hacia donde realmente tienes poder: tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones.
Controlar lo que sientes no significa reprimirte, significa elegir, no dejar que tus emociones tomen el mando. Los estoicos no eran fríos ni insensibles, eran sabios. Sentían el miedo, la tristeza o la ira, pero no permitían que esos estados definieran sus acciones. Esa es la verdadera libertad, mantener la calma cuando todo parece desmoronarse. En la práctica moderna, esto tiene una base científica clara. Cuando aprendes a observar tus emociones sin reaccionar, activas la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la razón y el juicio, y reduces la respuesta automática del sistema límbico, donde vive la impulsividad. Es decir, dominarte es literalmente entrenar tu cerebro para ser más libre. Y no siempre es fácil. Habrá momentos en los que todo en ti querrá reaccionar, defenderse o rendirse. Pero ahí es donde entra la disciplina emocional, esa que no se ve, pero que define tu destino. Porque quien domina sus reacciones, domina su vida. Quien no, vive como una hoja arrastrada por el viento. Controlar no es ganar, es elegir. Elegir la respuesta que más se parece a la persona que quieres ser. Y esa elección, por más pequeña que sea, tiene un poder enorme. Así que la próxima vez que algo te saque de tu centro, detente y respira. No respondas enseguida, obsérvalo. Pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, suéltalo. Si sí depende de ti, actúa con calma. Ese simple acto puede cambiar tu vida entera. Y quiero dejarte con una pregunta que merece tu atención. ¿Estás reaccionando ante la vida o estás eligiendo cómo vivirla? Porque la diferencia entre una mente en paz y una mente en caos está en una sola decisión. La novena lección. La calma es una decisión, no una circunstancia. Muchos creen que la calma aparece cuando las cosas se ordenan, cuando los problemas desaparecen o cuando todo finalmente sale bien. Pero los estoicos sabían que la calma no es el resultado de lo que te pasa, sino la forma en que eliges enfrentarlo. No esperaban que el mundo fuera justo ni que la vida fuera fácil. Aprendían a permanecer serenos en medio del caos. Marco Aurelio lo escribió cientos de veces en su diario personal. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. En otras palabras, lo que piensas, lo que interpretas, lo que permites que viva dentro de ti, termina por definir la calidad de tu paz. La calma no es debilidad, es dominio. Requiere más fuerza contenerse que estallar. Requiere más valentía respirar que reaccionar. Y aunque el mundo nos empuje al ruido, la velocidad y la comparación constante, la calma sigue siendo una opción posible, una que solo los verdaderamente disciplinados saben elegir. No se trata de ser indiferente, sino de ser consciente, de decidir que nada externo tiene el poder de perturbar tu interior a menos que tú se lo concedas. Séneca lo decía sin rodeos, el mayor poder de la mente es ser imperturbable. Esa es la verdadera libertad. No necesitar que el mundo se calme para estar tranquilo tú, pero esa calma no llega sola, hay que entrenarla. Igual que fortaleces un músculo en el gimnasio, fortaleces tu serenidad practicando la paciencia, la introspección y el silencio. Cada vez que respiras en lugar de reaccionar, cada vez que eliges pensar antes de responder, estás puliendo tu mente, haciéndola más firme, más estable. Y cuando aprendes a mantener la calma en lo pequeño, en una discusión, en una decepción, en un mal día, estás preparándote para mantenerla en lo grande. Ese es el entrenamiento invisible del alma. Así que la próxima vez que todo parezca fuera de control, recuerda, tú sigues teniendo el timón. No puedes elegir el viento, pero sí cómo ajustar tus velas. La calma no te la da el mundo, la eliges tú, momento a momento. Y quiero dejarte con una reflexión para que la lleves contigo. Tu paz depende de lo que pasa afuera o de lo que decides dentro. Porque si logras entender eso, descubrirás que ya nada ni nadie puede quitarte la tranquilidad. La 10ª lección. La verdadera fuerza está en seguir cuando nadie cree en ti. Hay un momento en el camino en el que el silencio se vuelve más pesado que nunca. Nadie te aplaude, nadie pregunta cómo vas, nadie parece notar lo que estás intentando construir. Y es ahí, justo ahí, donde la mayoría se rinde, porque el alma humana anhela ser vista,
reconocida, validada, pero la fortaleza de un verdadero estoico no nace del aplauso externo, sino de la convicción interna. La fuerza real no grita, no presume, no busca testigos, actúa en silencio, incluso cuando el mundo no mira. Epicteto lo resumió en una sola idea: si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti. La validación de otros no depende de ti. Tu disciplina sí. Cada persona que alguna vez logró algo grande atravesó una etapa donde parecía avanzar sola, contra todos y contra todo, y es ahí donde se define el carácter. Porque seguir cuando todos creen en ti es fácil, pero seguir cuando nadie lo hace, eso es maestría emocional. Es la muestra más pura de fe en ti mismo. No se trata de arrogancia, sino de confianza silenciosa. De mirar el camino y decirte, aun si nadie entiende esto ahora, yo sé por qué lo hago. Esa seguridad interna, que no necesita ser confirmada, es la esencia del poder personal. Los estoicos no buscaban ser admirados, buscaban ser congruentes. No querían parecer fuertes, querían serlo. La fuerza, entonces, no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides levantarte sin que nadie te vea hacerlo. Cada paso invisible que das, cada día que eliges no rendirte, está construyendo algo que el tiempo no puede destruir: tu carácter. Y el carácter no se improvisa, se forma con pequeñas decisiones repetidas incluso cuando el mundo parece ir en contra. Es levantarte sin testigos, es avanzar sin ruido, es resistir sin premio. Esa es la fuerza que nadie puede arrebatarte. Así que cuando sientas que nadie cree en ti, recuérdalo, no lo necesitas. No naciste para demostrar, naciste para construir. La validación externa se desvanece, pero la paz que nace de mantenerte fiel a ti mismo permanece. Y quiero dejarte con esta pregunta final, una que todo estoico se hace en los momentos de oscuridad. ¿Estás viviendo para probar algo o para convertirte en alguien? Porque solo cuando eliges lo segundo encuentras una fuerza que ya no depende de nadie más. Conclusión: incluso solo, sigue firme. Llegar hasta aquí no es casualidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti se niega a rendirse. Porque aunque haya días en los que el cansancio te venza o la duda te visite, sigues de pie. Y eso ya te convierte en alguien fuerte, aunque a veces no lo veas así. Todo lo que has escuchado en este video, la dirección, la integridad, las pequeñas victorias, la calma, la soledad, el control, la paciencia, son más que lecciones, son recordatorios de algo que ya está en ti. No tienes que convertirte en otra persona, solo tienes que recordarte quién eres cuando dejas de huir de ti mismo. Los estoicos no hablaban de ser perfectos, hablaban de ser constantes, de actuar con virtud incluso cuando la vida no hace sentido, de caminar con serenidad incluso cuando el camino se oscurece. Y eso es lo que tú estás haciendo ahora. Cada día que eliges mantenerte firme, incluso en silencio, estás fortaleciendo tu carácter. Estás aprendiendo a ser tu propio apoyo, tu propia guía, tu propio ejemplo. La verdadera fortaleza no se ve desde afuera, se siente por dentro. Es esa voz tranquila que te dice, ya has pasado por cosas peores y aquí sigues, así que no te detengas. No esperes que la vida sea más fácil para empezar a actuar. Empieza a actuar para que la vida te encuentre más fuerte. La soledad no te está castigando, te está preparando. El dolor no te está destruyendo, te está enseñando. Cada día que eliges no rendirte, estás escribiendo una historia de resistencia que solo tú podrás entender del todo. Porque nadie puede saber lo que cuesta mantenerse firme cuando no hay testigos, pero tú sí. Y antes de cerrar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: incluso solo, sigo firme. Escríbela no para nosotros, sino para ti, como recordatorio de la fuerza que llevas dentro. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona. A veces, un mensaje a tiempo puede cambiar un día entero. Gracias por quedarte hasta el final, por apoyar este espacio y por ayudarnos a seguir creando contenido que inspira y fortalece. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Ahora respira y sigue,
Porque este camino, aunque a veces sea solitario, te está llevando exactamente hacia donde necesitas estar.